empezamos a desarrollar las generalidades del sistema endocrino con una introducción y temario. Comenzamos a desarrollar la primer clase del sistema endocrino, que es la clase de generalidades. Estas generalidades nos van a dar el primer pantallazo para poder conocer la estructura que tienen las hormonas, que es el principal elemento que utiliza el sistema endocrino. Esta estructura de las hormonas es algo que tienen en común. Luego, más adelante, vamos a ir desarrollando clase por clase las hormonas específicamente y las diferencias características. Pero ahora, en este caso, que hablamos de generalidades, vamos a ver que comparten un montón de características con respecto a su liberación, a su regulación, a su sistema de receptores y a distintos tipos de familias o de comunicaciones. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es la definición y la función del sistema endocrino, que está relacionado principalmente con el uso de estas hormonas, y la función es cómo hace este sistema para que con esas hormonas yo mantenga la función de mi cuerpo en equilibrio o mantenga las funciones constantes o normales. Luego vamos a ver las familias de hormonas. Hay diferentes tipos de familias hormonales. Acá nos vamos a encontrar con un concepto un poco agobiante y bioquímico, ya que se dividen por su estructura molecular, en lo que sería proteicas, peptídicas, aminas, esteroideas. En este caso particular, lo importante es conocer las características que tiene cada una de estas familias y saber algún ejemplo particular para de esa manera poder conocer la función o ayudarnos a entender por qué funcionan de esa manera. Luego vamos a ver el sistema de receptores, y esto es súper importante porque lo más importante para hacer la función es el receptor. Así que vamos a desarrollar la importancia y los distintos tipos de receptores que utilizan las diferentes hormonas de mi cuerpo. No se asusten con todo este concepto químico que vamos a ver de los receptores, ya que lo van a ir desarrollando a nivel de la materia de bioquímica o va a ir sonando y aplicándose mientras avancemos tanto en las clases de endocrino como en las clases de neuro. Vamos a ver también cómo hacen las hormonas para comunicarse, cómo puedo actuar entre la misma célula que forma esa hormona, células vecinas o células que se encuentren a la distancia. De esa manera, generar la funcionalidad. Vamos a ver de qué mecanismos depende su acción biológica. De qué depende que una hormona haga más o menos función de mi cuerpo. No es una cuestión aleatoria que yo tenga una función específica o que yo quiera hacer esa función específica. Y por último, vamos a encontrar un sistema de regulación que es súper, mega importante, que es el sistema de regulación de up y down regulation, o el sistema de sensibilización y desensibilización. En este caso particular, la regulación va a estar principalmente dependiendo del sistema de receptores, y no la vamos a ver solo en endocrino, sino que también la podemos ver en el sistema de neuro, ya que ahí también utilizamos receptores. Así que el concepto de up y down regulation, importantísimo para ambas partes de lo que vamos a desarrollar en la materia. Con eso cerramos este pantallazo general y empezamos a desarrollar el sistema endocrino. Muchas gracias. Comenzamos a desarrollar el sistema endocrino hablando específicamente de cómo se define. En esta clase vamos a desarrollar la definición del sistema endocrino haciendo hincapié en su función, que es la homeostasis o el mantenimiento de mi medio interno. Como dato interesante, la importancia de los receptores con respecto a su función, ya que la función depende del receptor. Vamos a encontrar diferentes definiciones del sistema endocrino, pero vamos a arrancar con la definición más clásica
o más común, que sería la definición más vieja. Hace referencia a una sustancia química que es liberada por una glándula. Por ejemplo, en este caso, la adenohipófisis, pero puede ser cualquier tipo de glándula endocrina de mi cuerpo. Entonces, una glándula me libera una sustancia química. Y esa sustancia química va a viajar por lo que sería el sistema sanguíneo. El concepto de endocrino hace referencia a que viaja por la sangre hacia un tejido que se encuentra lejano para hacer la acción. Por lo tanto, esta sustancia química liberada por una glándula viaja por la sangre y va a hacer su acción a nivel de un órgano blanco. ¿Qué es el concepto de órgano blanco? Un tejido donde yo hago una acción característica. Que puede ser, por ejemplo, que haga su acción a nivel de la glándula tiroides, aumentando el desarrollo de la glándula y la liberación de hormonas tiroides. En la glándula suprarrenal, aumentando el desarrollo de la glándula y liberando hormonas suprarrenales. O en el hueso, por ejemplo, remodelándolo, generando la formación de hueso o generando la resorción ósea. Por lo tanto, fíjense que clásicamente es una glándula que libera una hormona que hace su acción mediante el sistema sanguíneo a un tejido que se encuentra lejano. Y un dato importantísimo que tenemos que tener en este sistema endocrino es que para que esta sustancia química ejerza su acción a nivel de los tejidos, tiene que interaccionar con un receptor. O sea que esta sustancia química viaja por la sangre e interacciona en un receptor de la glándula tiroides, un receptor de la suprarrenal y un receptor a nivel del hueso. Por lo tanto, tenemos entonces la definición clásica que hablamos anteriormente. Pero con el paso del tiempo se empezó a ver que no era únicamente una sustancia liberada por una glándula la que puede hacer esta acción en el sistema endocrino, sino que había otros tejidos que también se encargaban de generar estas sustancias químicas y daban esta funcionalidad o actuaban sobre un órgano blanco a distancia con un receptor. De ahí aparece una definición un poco más actual, en el cual ahora llamamos a esta sustancia química hormona. Y estamos diciendo que esta hormona es una sustancia que interactúa con un receptor, dando origen a una respuesta biológica. Ahora no hablamos tanto de que tiene que estar liberada por una glándula, sino que cualquier sustancia química que contacte con un receptor y me dé una respuesta biológica, se puede considerar en este caso una hormona. De ahí que ahora el abanico de hormonas se me abre mucho más y aparece el concepto de las hormonas clásicas y las hormonas no clásicas, que está referenciado con el tema de los tejidos. Tejidos clásicos, o sea, glándulas clásicas del sistema endocrino, y tejidos no clásicos que se encargan de liberar también hormonas. ¿A qué nos referimos con clásico? Bueno, las glándulas propiamente dichas, hipotálamo, hipófisis, pineal, tiroides, páncreas, adrenal, toda la parte de testículo ovario en hombre y mujer, pero las no clásicas hacen referencia a diferentes tejidos que me liberan esta sustancia química que también se conoce como hormona, como es el hígado, que libera el factor IGF-1 y la vitamina D, el riñón, la eritropoyetina, el calcitriol, el corazón que libera el factor natriurético arterial, el tejido adiposo, células del sistema inmune, el endotelio, interleuquinas, óxido nítrico, prostaglandinas. Fíjense entonces que no nos podemos quedar únicamente con lo clásico, sino que la definición no clásica me habla de que hay otros tejidos que me pueden liberar una sustancia química que ésta va a actuar también en un receptor y me da una respuesta, o sea que también puede ser considerada una hormona o participante de lo que sería este sistema endocrino. Otra característica que habría que agregar a la definición más moderna del sistema endocrino es que esta hormona, sustancia que interactúa con un receptor dando origen a una respuesta biológica, no va a actuar únicamente a nivel endocrino, que se refiere a que viaja por la sangre y hace su acción en un órgano lejano o que está a distancia, sino que la acción de la hormona puede ser a nivel autócrino,
a nivel parácrino o a nivel endocrino, que son diferentes formas de comunicación. ¿Por qué aclaro esto? Que ahora obviamente vamos a desarrollar más adelante las formas de comunicación para poder llevarnos de que no es únicamente la sustancia que viaja por la sangre una hormona, sino cualquier sustancia que interactúa con ese receptor y me da una respuesta específica. Y dentro de la definición del sistema endocrino, habíamos hablado de que esta sustancia contactaba con un receptor para hacer su función en el órgano blanco. Y esto es lo más importante de la definición. La función depende del receptor. El receptor es clave en el sistema endocrino. ¿Por qué aclaro esto? Porque la función no depende de la hormona, sino que la función me la da el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una hormona y no es la hormona la que hace eso, sino que la hormona al contactar con el receptor me da una función. Pero si el receptor tiene algún tipo de problema, no voy a poder hacer esa función característica. Como ejemplo tenemos a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que puede funcionar como hormona. Y la dopamina puede hacer dos acciones en diferentes receptores. En el receptor D1 y en el receptor D2 de los núcleos de la base. No importa tanto ahora, sino ejemplos de receptores. Si la dopamina actúa sobre receptores D1, se me genera una señal positiva o estimula la acción. Mientras que si actúa sobre receptores D2, genera una señal negativa o inhibe la acción. Por lo tanto, fíjense que la acción de la dopamina no depende propiamente de ella, sino que depende del receptor al cual interactúe. Si actúa sobre un receptor D1, me da una acción positiva, y si actúa sobre un receptor D2, me da una acción negativa. La función depende del receptor al que yo esté activando o actuando. Otro ejemplo lo podemos ver con el cortisol. El cortisol normalmente se une al receptor del cortisol y me va a dar la función del cortisol. Pero también se puede unir al receptor de aldosterona. Si el cortisol se une al receptor de aldosterona, ¿qué función me va a dar? No me va a dar la función del cortisol, sino que va a activar la función de la aldosterona. Por lo tanto, fíjense que la hormona no es la que me da la función, sino que la que me da la función, propiamente dicho, es el receptor. ¿Por qué entonces en medicina le damos tanta pelota o tanta bola al tema de los receptores? Que es bastante engorroso estudiarlo. Porque el funcionamiento de fármacos o de tratamientos depende de ellos. Como la función depende del receptor, yo no voy a actuar específicamente sobre una hormona, sino que voy a actuar sobre ese receptor para que me genere la función característica. Puedo activar ese receptor o puedo bloquear ese receptor para o aumentar o disminuir la función de esa hormona o de esa sustancia. Con eso cerramos la primera parte para entender un poquito a qué nos referimos con sistema endocrino y hacer el hincapié clave en la importancia del sistema de receptores. Muchas gracias. Vamos a continuar con la introducción a la fisiología endocrina y en este caso vamos a hablar de la función clave del sistema endocrino, que es la homeostasis. Anteriormente vimos la definición del sistema endocrino y sus características, pero vamos a ver ahora cuál es la función del sistema. No, obviamente que tiene múltiples funciones, pero la función general y más importante es la homeostasis. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de homeostasis? Homeostasis se refiere al mantenimiento de mi medio interno. Y cuando yo hablo del medio interno, me imagino una masa amorfa o un líquido raro y no puedo delimitar o entender muy bien qué significa que esté equilibrado el medio interno. Vamos a masticarlo o hacerlo un poco más simple. El medio interno hace referencia al líquido que rodea nuestras células, que es el líquido extracelular. Ese líquido tiene que estar en un equilibrio de sustancias y de funciones para mantener correctamente la integridad y la función celular. Por lo tanto, la homeostasis, en criollo o en simple, significa el mantenimiento
de todas las variables de mi cuerpo. Yo quiero que haya un equilibrio en las funciones de mi cuerpo ante diferentes situaciones. Si es de día o si es de noche, si estoy haciendo ejercicio o estoy quieto, ante diferentes situaciones que mis variables se puedan modificar, mi sistema endocrino las va a mantener siempre en equilibrio. ¿Y a qué variables nos referimos? A todas las variables de mi cuerpo. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, iones, glucemia, presión. O sea que el sistema endocrino, ante diferentes situaciones del día a día, mantiene un equilibrio de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de los iones, de la glucemia, de la presión o de cualquier variable que a ustedes se les ocurra. De ahí que yo voy a tener que la frecuencia cardíaca, que las variables no son fijas, sino que tienen un rango de normalidad. Y ese rango de normalidad se mantiene gracias a la función del sistema endocrino o las hormonas con la función de la homeostasis. Vamos a verlo con un ejemplo. La glucemia normal es entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Voy a tener situaciones en las cuales yo tenga una glucemia baja, abajo de 70, o una glucemia alta, arriba de 110. Mi cuerpo no quiere funcionar con una glucemia alta o con una glucemia baja. Quiere una glucemia en rangos normales. Por lo tanto, las hormonas van a generar la homeostasis de la glucemia o el equilibrio de esa glucemia para que se mantenga en rangos normales y mi cuerpo funcione siempre correctamente o siempre en equilibrio. Habíamos comentado entonces que el equilibrio de todas las variables de mi cuerpo, o la homeostasis, era la función general. ¿Pero por qué general? Porque voy a tener diferentes hormonas y cada hormona se va a encargar específicamente de mantener la homeostasis, pero del sistema propio al que regulan o al que hacen la función. Por ejemplo, las funciones específicas del sistema endocrino hacen referencia a respuestas a las situaciones de alarma o lo que sería el estrés, mantenimiento del medio interno, utilización y almacenamiento de energía, crecimiento y desarrollo, reproducción. ¿Por qué son funciones específicas? Porque en una situación de alarma mantengo mis variables en equilibrio, como es por ejemplo el cortisol, que se encarga de darme la energía necesaria para poder zafar o para poder salir corriendo y resolver la situación de alarma. Constancia o mantenimiento del medio interno. Todo lo que sería el equilibrio de agua y electrolitos, de iones, se regula específicamente con algunas hormonas, como es la aldosterona, como es la antidiurética, como es el factor natriurético atrial. Por lo tanto, estas hormonas específicamente generan la homeostasis del equilibrio hidroeléctrico. Fíjense que la función es la misma, pero es una función específica para cada hormona, dependiendo su lugar de acción. Utilización y almacenamiento de energía. Quiero mantener el equilibrio de la energía, como hicimos en el ejemplo de la glucosa. Insulina, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, catecolaminas. Crecimiento y desarrollo. Quiero mantener acorde el crecimiento y el desarrollo celular. La hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, por ejemplo, en la pubertad. Reproducción. ¿A qué nos referimos con la homeostasis de la reproducción? Mantener las hormonas sexuales en un equilibrio para poder generar correctamente las funciones reproductoras. Que en la mujer sería mantener las hormonas para hacer correctamente el ciclo sexual. Y en el hombre mantener las hormonas para generar correctamente la formación de espermatozoides. ¿Y a qué hormonas nos referimos? A estrógenos, a testosterona, a progesterona, folículo estimulante, luteinizante. Fíjense cómo la función general sigue siendo la misma. Lo que cambia es la función específica para el mantenimiento de esa variable a nivel de mi cuerpo. Y una de las características principales que nos tenemos que llevar hoy es que mi cuerpo tiene una función integrada.
o sea que funciona en conjunto con múltiples sistemas. Yo tengo, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. El objetivo es mantener el equilibrio de esta frecuencia cardíaca o la homeostasis. Y esta homeostasis se va a producir por dos grandes sistemas de mi cuerpo. Por el sistema nervioso, a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y por el sistema endocrino, que es lo que estábamos comentando anteriormente. O sea, que mi cuerpo mantiene mis variables o la función de la homeostasis no es única del sistema endocrino, sino que depende tanto del autónomo como del endocrino. Y los dos actúan en conjunto. Pero que los dos tengan la misma función no significa que la acción es similar. Mi cuerpo nunca hace la misma acción, sino que lo hace por diferentes mecanismos. La diferencia de acción en el sistema autónomo y en el sistema endocrino depende de cómo utilizan ese efecto. El autónomo ejerce su acción a través de neurotransmisores, que la respuesta a estos neurotransmisores es rápida y local. Es para situaciones agudas y tiene una respuesta en milisegundos. Mientras que el endocrino genera su respuesta a través de las hormonas, que las hormonas son más lentas, pero su respuesta es mucho más amplificada y puede perdurar mucho más en el tiempo. ¿Por qué es más lenta y amplificada? Porque se tiene que unir a un receptor y generar un segundo mensajero para dar una señal. Mientras que el neurotransmisor localiza un receptor, abre un canal y eso genera directamente la respuesta. Fíjense entonces que la variable de mi frecuencia cardíaca o el equilibrio de mi frecuencia cardíaca o homeostasis depende tanto del autónomo como del endocrino. Los dos están funcionando en conjunto para mantener correctamente esta variable. Vamos a amplificar un poquito esto. Las hormonas entonces, junto al autónomo, mantienen la frecuencia cardíaca entre 60 y 80. De ahí que yo voy a ver, por ejemplo, diferentes hormonas, como son las hormonas tiroideas y el cortisol, que se encargan de aumentar o tienen como función el aumento de la frecuencia cardíaca o de las propiedades cardíacas. Ojo con eso, porque que yo vea que la función fisiológica es el aumento de las propiedades cardíacas, no es que me va a producir una taquicardia o un aumento más allá del rango normal, sino que esa función me está diciendo que esta hormona se encarga de mantener elevando esa frecuencia cardíaca. O sea, pongamos por ejemplo que el autónomo genera 60 de pulsaciones por minuto y las hormonas y el cortisol generan 10 puntitos más. Eso me va a dar que la frecuencia cardíaca es 70. O sea que el equilibrio del autónomo más las hormonas me da una frecuencia cardíaca normal. ¿Por qué aclaro esto? Porque estamos hablando de funciones fisiológicas y las funciones fisiológicas no es para exceder esa variable, sino para mantenerla en equilibrio. De ahí que yo puedo tener modificaciones. Por ejemplo, si yo tengo un aumento de las hormonas tiroideas o el cortisol en rangos más allá de los fisiológicos, por alguna patología, ahora sí va a haber un aumento de esa frecuencia cardíaca, porque hay un exceso de esa hormona. O viceversa, si yo tengo una disminución de estas hormonas, no se me va a poder mantener en rangos normales, va a haber una baja de estas variables. Por lo tanto, yo quiero que estas hormonas estén y funcionen fisiológicamente para que mantengan correctamente mis variables. Con eso cerramos la importancia clave de la homeostasis y el dato interesante de esta función integrada. Y cómo la función fisiológica mantiene la variable, no es que aumenta o genera mayor acción, sino que hace que entre en rangos